Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué alegría volver a estar acá con ustedes. Vamos a hablar de conceptos para el dimensionado, conceptos básicos que para mí hacen que uno pueda entender el funcionamiento de todo nuestro dimensionado, en qué nos basamos y en tomar algunas decisiones que tienen que ver con el dimensionado o entenderlo, saber para qué están las cuantías, saber cuándo vamos a poner más a cero o menos a cero en tal lugar, en tal otro lugar, y entender en qué se basa el reglamento. Tal vez este video sea bastante técnico, pero está hecho básico. No vamos a meternos, vamos a hablar de fórmulas, pero no nos vamos a hacer ningún despeje acá. Solamente las vamos a mostrar, decir de qué dependen y de dónde salen. Entender para qué tenemos esa formulita. Así que bueno, allá vamos. Primero que nada, vamos a empezar con, me voy a abrir una pizarrita acá y vamos a empezar a hablar de algunas hipótesis, perdón, vamos a tener que hablar de, primero que nada, vamos a hablar de las solicitaciones. Vamos a escribir acá solicitaciones, ¿sí? Solicitaciones. Las solicitaciones que nosotros conocemos, ustedes ya las conocen, las vamos a empezar a recuperar a nuestra memoria. Vamos a ver, y voy a escribir algunas. Cualquier elemento estructural puede estar. Vamos a escribirlas así. Todo comprimido, o sea que sería la compresión. 2, podría ser flexo comprimido. Voy a poner en un cierto orden que a mí me sirve, pero podría ser de cualquier otra manera. 3, puede ser flexión. 4, podría ser flexo-tracción. Acá podríamos poner, voy a borrar lo mismo, pero lo voy a poner para que quede igual, flexo-compresión, para hablar en forma general, compresión. 5, todo traccionado, o sea, tracción. Ya sabemos que cuando tenemos o compresión o tracción, la solicitación se llama axil, que puede ser o comprimido o traccionado. Bueno, yo estoy poniendo las dos opciones porque eso en el hormigón armado es muy diferente, entonces lo necesito tener como separado. Vamos a usar, vamos a escribir las dos solicitaciones más que existen. Corte. Y como 7 vamos a tener la torsión. En el video de hoy nos vamos a dedicar más que nada a la flexión. Pero vamos a tocar un poquito la flexocompresión y la flexotracción. Y también voy a mencionar qué pasaría en este caso y en este caso. Pero básicamente lo importante para este video va a ser la flexión, que justamente es una de las solicitaciones que más aparece en todos los elementos estructurales. Puede aparecer en vigas, de hecho las vigas y losas enormemente flexiones el esfuerzo max, el mayor predominante. También aparece a veces en columnas o en general, o muchas veces aparece en columnas, no es el predominante, pero sí aparece. Aparece en bases como también un esfuerzo predominante. La flexión aparece en todos los elementos estructurales o en la mayoría. Compresión, vamos a nombrar algunos elementos estructurales a compresión. ¿Qué podríamos poner en compresión? Sabemos que tenemos las columnas puntales.
Bueno, los puntales los vamos a poner dentro de lo que es flexocompresión. Los puntales son justamente elementos inclinados que tienen fuerzas que lo van a comprimir, pero también se le va a generar un momento, por lo tanto eso se va a hacer una flexocompresión. Al elemento vertical inclinado, levemente inclinado, ya lo llamamos puntal. Flexión, cuando tenemos siempre algo horizontal, como nuestras cargas son verticales, esto siempre va a tener flexión, es derivada de un momento, cuando hay momentos hay flexión. Flexotracción podría ser un tensor de estos que usamos a veces en las mamposterías, en las esquinas, sí, van escondidos en las mamposterías y son también inclinados, pero ahora el esfuerzo viene como colgado, o sea, vengo con un elemento estructural, le pongo una carguita acá y a este elemento inclinado lo estoy traccionando, pero además le estoy generando también un momento o una flexión. Por lo tanto, los tensores que usamos muchas veces en las ochavas para los edificios, para tomar esos voladizos largos, son flexotraccionados y los llamamos tensores. Elementos traccionados totalmente, ¿cuáles podrían ser? Y los tensores que son totalmente verticales y le cuelgo algo, cualquier elemento vertical que le colgas algo va a estar traccionado, y después en la práctica para unir bases a veces necesitamos tensores que son tensores y trabajan traccionados, y algunos otros elementos más. Bueno, corte, en general siempre que hay flexión, el corte aparece siempre. O sea que el corte también aparece en todos lados, a veces es predominante, a veces no. Es importante su estudio, lo vamos a dejar para otro video porque su deducción, su estudio, sus cálculos ya no está muy relacionado con el de flexión. Van juntos, pero su deducción de fórmulas va por otro camino. Entonces hoy corte y torsión no lo vamos a, tal vez lo mencione en algún momentito, pero no es la clase, la explicación de este video. Segundo tema que quiero mencionar es de dónde surgen todas las cuentitas que hacemos en flexión. Ahora sí nos dedicamos puramente a la flexión. Así que, y acá vamos a hablar de flexotracción y flexocompresión, pero predominantemente de flexión, por eso el título que está ahí, que están viendo, es flexión simple. Acá, flexión simple, es muy, muy importante entender estos dibujitos que están acá, que yo estoy utilizando los ejemplos en la parte de ejemplos del reglamento CIRSOC 201. Estoy usando lo mismo porque básicamente está todo explicado acá para aquel que quiera progresar en deducción de fórmulas y entenderlas. Acá está la base. Entonces, yo quiero que se entienda esto básicamente. No voy a inventar nada, está todo acá, pero tal vez lo vamos a decir con algunas palabras para que se pueda llegar a entender mejor. Bien, vamos nosotros con este dibujito que está acá. BWH es la sección, este que está acá, primero, es la sección de una viga, por ejemplo. Cualquier elemento estructural que está solicitado a flexión. En general, podríamos ponerlo como ejemplo, una viga. Va a tener una armadura inferior, principal, ¿por qué? Porque estamos hablando de que las cargas son de arriba para abajo, y que entonces en esto que estamos tomando nosotros estamos considerando que la tracción está abajo. Acá hay un eje neutro, que de hecho ya lo está escrito, entonces todo lo de abajo es la tracción. Y arriba lo que voy a rayar es la parte comprimida. Y le vamos a dibujar unas AS' que son armaduras de compresión. ¿Va siempre? No, en realidad tratamos de evitarla porque es caro. Cuando tenemos que utilizar AS' ya es una viga costosa. Entonces, en primera instancia, no debería ir, pero bueno, como puede existir, en nuestros gráficos van a estar, pero la vamos a tratar de evitar, ¿sí? Bien. Después
¿Qué más tenemos? Vamos a ir borrando la sección que tenemos y después aparece el grafiquito que sigue, es de este que está acá, es la deformación. La epsilon es deformación. Ahora vamos a ver unas hipótesis, si ya apenas termino esto voy a decir unas hipótesis en las cuales nos basamos para hacer todos los estudios. Tal vez no es tan real todo, eso significa hipótesis, que no es todo exactamente así, pero para poder estudiarlo tenemos que hacer algunas aproximaciones, tomar algunos criterios. Bien, entonces este primer dibujito que está con segundo, que es la deformación, dice que cuando esto se flexiona, las fibras de arriba se van a comprimir y las fibras de abajo se van a traccionar. Este 3 por 1000 que aparece acá es la deformación máxima del hormigón. Y este 0,05 por 1000 es la deformación máxima del acero con el cual vamos a estar trabajando. ¿Qué pasa si excedemos estos límites? A ver, lo vamos a charlar, denme tiempo. Pero lo que está abajo es el acero, por eso está justamente en línea con el acero, porque todo eso, el acero es el que está trabajando a tracción, no así en la parte superior que está comprimido, todo esto va a ser hormigón que va a estar trabajando a la compresión. Bien, si yo largo esta línea, bueno, vamos al grafiquito, el tercer grafiquito, que es el de tensiones. Para tensiones usamos la letra F. Epsilon, deformación. F, tensiones. Justamente en línea con la armadura está la fuerza que hace el acero. La vamos a representar acá. Y esta, que está acá, este grafiquito, que si quieren lo podemos rayar, es la tensión. Ahora vamos a ver cuál es la relación que hay entre tensión y fuerza. Esta es la tensión que hace el hormigón, que como está comprimido, termina siendo una fuerza de compresión. Ustedes saben que, y de hecho está escrito acá, que fuerza, vamos a escribirlo con palabras, esto lo tienen que saber, fuerza es igual a tensión por superficie. Por lo tanto, si yo integrara este rectangulito, que son todas tensiones, acá arriba tengo una cierta tensión, acá abajo tengo otra, si yo las integro, o sea, las sumo, y las multiplico por las superficies, nos va a dar la fuerza que hago de compresión. ¿Por qué hay dos veces dos fuerzas? Esta y esta, ustedes vieron que había dos flechitas, ahora cuando borro se van a dar cuenta, hay dos. Esta C es la fuerza de compresión del hormigón y esta que está más arriba es la fuerza de compresión que hace el acero, que vamos a tratar de evitarlo. Primero vamos a trabajar con este. ¿Y qué es lo que dice al lado? Vamos a borrar. Si se fijan, tenemos que la fuerza de compresión es igual a la resistencia, a la tensión máxima que puede hacer el hormigón, F'C. Esto es, bueno, acá ahora está asterisco, pero tómenlo como que es la resistencia del hormigón por la superficie de esto, que sería, si yo tiro mi eje neutro para acá, es W es el ancho y A es la altura de la parte comprimida. Pero hay algunas cosas que tenemos que saber. Primero vamos a borrar de vuelta todo esto. Está bueno entenderlo todo esto, a mí me encanta. No es fácil, pero está bueno. Estos grafiquitos, pues no vamos a entrar nada en profundidad, es esto, básicamente es esto. Hay muchas cosas acá, pero es básico.
Hasta acá llegamos. Con este primer gráfico estamos diciendo que las secciones, esta sección era así, vertical. Me cuesta hacer verticales en esta tablet que tengo, esta tabletita. Era vertical y producto de la flexión hizo que la fibra superior vaya acá y la fibra inferior vaya acá. Y lo que estamos diciendo es que la sección que antes era recta, plana, después de la deformación se mantiene plana. Eso es lo que estamos diciendo. Las secciones planas antes de la deformación, después de la deformación se mantienen planas. Bien, y el eje neutro es de donde pasa de estar traccionado a estar comprimido. Este es nuestro eje neutro. Si yo, también ahí es donde las tensiones son ceros, pero voy a dibujarlo nuevamente esto acá porque si no, no me queda bien. A ver si me sale. Si yo tiro el eje neutro horizontal, el eje neutro está por acá. Esta línea que hay desde la fibra superior comprimida hasta el eje neutro se llama, acá lo tienen, C. Pero el gráfico de tensiones real, que es muy difícil en el hormigón determinar algo real, pero no es este rectangulito que ven dibujado acá. Las tensiones en el hormigón son una parábola. Esto es algo así. Se imaginan que no me va a salir nada bien, pero ustedes lo van a encontrar en cualquier libro. Mejor dibujadito que lo que estoy haciendo yo. Este es el dibujito real de tensiones en el hormigón. ¿Por qué dibujamos? Primero voy a aclarar por qué dibujamos en la parte comprimida y en la parte traccionada no dibujamos nada. Dibujamos en la parte comprimida porque el hormigón comprimido está trabajando. En cambio, el hormigón traccionado no nos da tracción, no nos da fuerza, no nos da nada, ¿sí? No da resistencia, no trabaja. Nosotros consideramos que el hormigón traccionado no nos sirve de nada. Por eso no figura acá abajo, no lo dibujamos. Sí se deforma, sí se tracciona, pero no aporta resistencia. Toda la resistencia a tracción la está tomando el acero, por eso aparece acá esta flechita. Bien. Entonces la parte comprimida realmente en la fibra superior vale un cierto valor, en la fibra más comprimida vale un cierto valor, después aumenta la tensión del hormigón y después baja y llega a cero, obviamente, donde ya no se comprime más. Pero para hacer cuentas esto es tan difícil que los que redactaron el reglamento dijeron, bueno, vamos a asimilarlo de alguna manera. Entonces, acá de hecho me equivoqué, esto rojo lo vamos a borrar y lo hago de vuelta para que se entienda un poquito mejor. Es parabólico, como lo dibujé bien, pero F'C está un poquito más alto. Acá. Esta es la resistencia, que ya después en otro video también hablaremos, que es la resistencia característica del hormigón, pero es con la que yo hago todos los cálculos. Yo estudio todo basado en F'C, hago todas mis cuentas, va a estar basado en ese F'C, que es la máxima que puede tomar el hormigón. Después hay una definición mejor, pero por ahora es la máxima que puede tomar el hormigón, que es en este punto. Pero como yo lo asemejo a un rectángulo, voy a decir que este rectángulo es, la tensión va a ser, que voy a tomar no va a ser la máxima, va a ser casi un promedio. Bueno, dice que tomemos 0,85 F'C. Esa es la resistencia de nuestro rectángulo. Todo va a ser parejo, pero no es así, eso es una aproximación. Pero no va a llegar hasta el eje neutro, va a llegar un poquito menos. Entonces, esta parte ya no nos aporta nada. Por eso, nosotros vamos a trabajar con A. Y A está relacionado por un coeficiente con C. Siempre va a ser menor que C. C es la distancia hasta el eje neutro real y A es donde ya se acaba la parte comprimida respecto o hablando de tensiones. A partir de A ya no tengo más, no me aporta más resistencia el hormigón. Así que en nuestros cálculos voy a necesitar A, pues yo voy a basarme en hacer
cuando vieron que dije que yo tengo que sacar el A, para saber qué aporta el hormigón de resistencia, voy a sacar tensión por área. Por eso, esta formulita es lo mismo que haberle escrito C es igual a 0,85 por F'C, que va a aparecer en muchos lados, esto ustedes lo van a ver en muchos lados, sale de ahí, por el área del hormigón, W por D, llamando de la altura útil. Todo lo demás, el recubrimiento, no lo usamos para la flexión. Por ahí para corte sí, pero para flexión no usamos lo que es el recubrimiento. Bien, hasta acá, tómense la pausa, entiendan esto, y ahora vamos a leer algunas hipótesis que están más abajo. Bien, nosotros vimos, le voy a decir las hipótesis en las que se basa el reglamento para hacer todos estos cálculos. Toda la deducción de fórmula va a estar basada en unas hipótesis que están escritas en estos ejemplos. Acá ven que dice flexión simple, ejemplos de aplicación del reglamento CIRSO. Bien, y vamos a leerlas una por una, pero vamos a entenderlas más que leerlas, ¿no? La primera es muy, muy importante y acá al costadito voy a hacer algunas explicaciones, ¿sí? Nosotros sabemos que lo primero que nos dice es que las resistencias últimas tienen que ser menor o igual a un coeficiente por la resistencia nominal. Bueno, esto se llama resistencia de diseño. Resistencia de diseño. Esta resistencia de diseño es la resistencia máxima que puede tomar mi material. Y la va a comparar, acá puse M porque estamos hablando de flexión, pero esto también en otros capítulos del reglamento lo puede mencionar como RU menor o igual al coeficiente de minoración por la resistencia nominal. Y esta es la resistencia de diseño que puse acá. Cuando estamos hablando de flexión ponemos momento, cuando hablamos de corte pondremos valores de corte. Bueno, acá estamos con flexión. Y lo que dice es que esto que está acá, la resistencia de diseño, es lo que toma la pieza, depende de la sección y material. Sección y material. ¿Quieren que lo escribamos prolijo? ¿De qué depende esto? Esta parte. Si mi sección es más grande, voy a tener más resistencia nominal. Si la sección es de un material más resistente, voy a tener más resistencia nominal o más resistencia de diseño. Entonces esto depende de la sección y forma, ¿no? Forma y material. En cambio, la resistencia última, que está acá, depende de nuestras cargas. Y forma de cómo esté cargado, obviamente, ¿no? Bien, entonces siempre lo que yo provoco, los momentos, lo llevo a un momento por ahí se entiende más, o si quieren verlo como las fuerzas, para que se entienda, las fuerzas, las cargas, ¿sí? Las cargas tienen que ser, que existen, que las reales, las cargas, tienen que ser menores que las cargas máximas que puede soportar nuestra pieza. O sea que de la derecha tengo lo máximo que puedo soportar y a la izquierda tengo lo real, lo que voy a tener realmente. Y siempre se tiene que cumplir que lo que real tiene que ser menor a lo máximo que puedo soportar. Bien. Entonces, cuando hagamos cálculos, vamos a usar el igual. Vamos a usar el igual porque vamos a explotar al máximo lo que se puede. Pero, si mi material dice que soporta 10, yo no puedo llegar a que la carga que voy a cargar, si yo digo, yo puedo soportar 10 toneladas, por decir algo, puedo soportar 10 toneladas. ¿Puedo cargarlo con 10 toneladas a eso? No. ¿Qué tengo que hacer?
a lo máximo que puedo soportar, a la resistencia de diseño, a esa máxima, o la resistencia de diseño, a la resistencia nominal, que es la máxima que puede soportar, la tengo que multiplicar por un coeficiente de minoración. Voy a disminuir la resistencia. Es como lo podríamos llamar coeficiente de seguridad. No se llama así en este reglamento, pero es casi parecido. El concepto es más o menos lo mismo. Yo disminuyo la resistencia máxima. Y esto sale por estadísticas, por tantos ensayos y errores que hubo en toda la historia de las estructuras, y decimos que cuando un elemento está flexionado, ese valor vale 0,9, pero en otros casos vale 0,7, en otros casos vale 0,65. Ya lo veremos. Así que lo que estoy haciendo es disminuir la resistencia. Por otro lado, las cargas, si yo sé que esto puede, vamos a hacer de cuenta que esta resistencia nominal, que da lo máximo, era 10, lo multiplico por el coeficiente 0,9, me da 9, las cargas tampoco van a ser 9. Yo puedo ponerle cargas reales, las cargas reales las vamos a multiplicar o las vamos a mayorar, lo vamos a multiplicar por unos coeficientes para aumentarlas. Quiere decir que a las cargas reales, cualquiera sean las resistencias reales, la vamos a multiplicar por unos coeficientes y eso se va a transformar en la resistencia última. Todo lo último no es que existe. Lo último es ya habiendo afectado las cargas reales por unos coeficientes que la multiplican y la hacen aumentar. Por lo tanto, yo por un lado tengo cargas y por otro lado tengo lo máximo que puedo soportar, máximo que soporta. A lo máximo que soporta lo multiplicamos por un coeficiente de minoración, pero las cargas las multiplicamos por coeficientes de mayoración, serían por números mayores que 1. Así que esto también aumenta. Cargas lo multiplicamos por coeficientes. Estos son mayores que 1 y estos son menores que 1. Bien, y ahí van a surgir nuestros cálculos que vamos a decir, bueno, esto, que es lo que pusimos acá a la derecha, acá ahora vuelvo acá, esta resistencia última tiene que ser igual a un coeficiente de minoración por la resistencia nominal. Bien. Segundo tema del cual nos vamos a... Segunda hipótesis. Las secciones se proyectan para que presenten roturas dúctiles. Bueno, todo esto este punto B que está ahí, va a dar para hablar bastante. Va a dar para hablar bastante y lo vamos a mencionar cuando veamos la forma. Todo elemento estructural tiene que tener una rotura dúctil. Nosotros trabajamos con hormigón y con acero mezclados, con conjunto. El hormigón justamente es un material frágil y el acero es un material dúctil. ¿Qué significa que sea frágil? Frágil significa que cuando falla, ya directamente no se va a deformar, no hay casi deformación, sino que cuando falla, eso se rompe. En cambio, el material dúctil puede fallar, pero porque se estira mucho, entonces puede estar deformado. Tiene un periodo plástico que el material frágil no lo tiene. Entonces, la gran diferencia es que el material frágil, cuando se rompe, se cae directamente y el dúctil se deformó. Una vez que falló, se deformó tanto que nos va a avisar de que eso se está cayendo. Hay un periodo de deformación que va a hacer que por ahí se caiga, pero que nos dio tiempo. Entonces, todo elemento estructural no puede romper como rompe el hormigón, sino que tiene que romperse como rompe el acero. Vas a decir, bueno, pero si vos estudiaste bien las cosas, ¿por qué estás pensando que va a fallar? Yo puedo calcular, por ejemplo, existen los vidrios y existe, y es un material, está bien, no es estructural, pero existen. Y si fallan, se rompen. Pero como es material estructural, justamente, yo tengo que cuidar un montón de vidas, tanto las que están habitando arriba de ese elemento estructural como las que estén por debajo de ese material estructural. Por lo tanto, tiene que el reglamento establece esto de que las roturas de esos elementos estructurales sean dúctiles.
Bien, y eso es lo que me está diciendo el punto B, y yo ya lo dije antes y lo digo ahora, que dice que la deformación mínima para el acero más traccionado es del 0,5 que está acá, 0,005, 5 por 1000, y la del hormigón no está escrita acá, pero es del 3 por 1000. El punto C dice que vamos a poner un coeficiente de minoración 0,9, pero este 0,9 recuerden que es para flexión. Bueno, son todas hipótesis de flexión estas, ¿no? El punto D dice que las secciones idealmente planas se mantienen planas luego de deformarse. Esta es la ley de Navier, que dijo que las secciones planas antes y después de la deformación se van a mantener planas. Lo vamos a suponer así, porque si no, no podría, si eso se me curvara, se me alaviara, ya no me sirven todas las cuentas que hago. Pero bueno, si se alavea, lo tomamos como plano. Otro punto importante, algunos puede ir salteo, pero este es importante, es que nosotros consideramos que el hormigón no resiste tracciones. Si bien puede resistir algo, y eso es importante que lo sepan porque me va a dar respuesta a algunas preguntas que vamos a tener por ahí, el hormigón puede tomar tracciones, pero muy poquito. Que ese poquito se dice que es el 10% de lo que resiste a compresión. Entonces, como es muy bajito, la verdad que vamos a preferir no lo tengamos en cuenta. Listo, no lo tenemos en cuenta. Bueno, acá habla de la rotura del hormigón, que dice que es la del 3 por 1000, que yo les dije antes. El G dice que existe adherencia entre el hormigón y el acero. Sí, bueno, de hecho, cuando definimos al hormigón armado y explicamos por qué se puede existir como elemento estructural la combinación de hormigón y acero, es porque tienen muy buena adherencia. Bien, y eso es importante, van a deformarse igual, se deforman igual. Si estamos el acero con el hormigón que estén en la misma línea, se deforman igual. Después nos queda que el H dice las tensiones de compresión del hormigón pueden representarse mediante un bloque de tensiones uniforme. Esto ya lo explicamos y dijimos que si bien la tensión real no es un rectángulo, nosotros la tomamos como rectangular y es este valor que está acá. Decimos que el eje neutro de tensiones es paralelo al eje neutro de deformaciones, eso ya lo vimos cuando dijimos que A está relacionado con C, en la profundidad del eje neutro de tensiones es el A y el de deformaciones es el C. Bueno, explica cuánto vale beta 1, yo por eso dije que no me voy a meter mucho en profundidad, pero el reglamento te dice todo. Solo quiero que se entienda en qué se basó el reglamento. La J dice que el acero tiene un comportamiento perfectamente elastoplástico, o sea, bueno, lo que ya sabemos, en un momento es elástico y en otro momento es plástico. Eso ya lo vieron cuando se estudia resistencia de materiales. No voy a decir mucho más, ya se sabe. Y acá hay dos puntitos más, que es el K y el L, que vamos a seguir hablando. Uno es que vamos a tratar de evitar el uso de armadura de compresión o se va a usar en determinado caso, y acá lo vamos a explicar después. El punto K, acá lo toma como hipótesis que cuando se usa, pero después lo volvemos a mencionar. Y el punto L dice que para asegurarnos, y acá ya hacemos una buena pregunta: ¿por qué existe armadura comprimida en mínima, perdón? ¿Por qué existe una armadura mínima o una cuantía mínima para las secciones de hormigón? Bueno, acá me voy a detener un ratito para explicar esto que está buenísimo. Vamos a ver si necesitamos dibujar algo. Por ejemplo, nosotros dijimos que un elemento, y acá justamente me quedó pendiente una pregunta que hice y no la contesté yo, es ¿por qué tenemos que calcular que las secciones o cualquier elemento estructural puede romper si yo lo estoy estudiando para que no se rompa? Bueno, porque a veces existen sobrecargas, cargas mayores a las esperadas, pero es casi imposible, pero ese casi imposible me tengo que cuidar igual, ¿sí? O sea,
puede que nunca pase eso, pero si va a haber mayor carga, yo tengo que estar seguro que se va a romper. Se puede romper, ¿y qué va a hacer? Sí, ya está, yo no puedo sobredimensionar tanto. Uno sobredimensiona, pero si llegara a romperse, va a romper en forma dúctil. Y eso es justamente cuando yo tengo una viga, por ejemplo, estoy pensando si la dibujamos en vista, con sus columnas. Si yo no le pongo armadura, esto, hacemos nuestra sección, se va a deformar de esta manera. Como con el mismo gráfico de tensiones, como si fuese el acero. ¿Se acuerdan que el acero son dos triangulitos? ¿Cómo se deforma? Esto es igual en el acero. El épsilon es igual a la tensión multiplicada por un coeficiente, ¿no? Acá me estaría faltando un coeficiente. Pero lo que quiero mostrar es que el gráfico de deformaciones serían dos triangulitos. Acá se comprime y acá se tracciona. ¿Qué pasa? Me cuesta mucho dibujar con líneas rectas, por eso estoy usando gráficos que ya existen, pero esto es solamente una explicación cortita. Esta sección de hormigón tiene arriba comprimido, abajo traccionado. ¿Y qué le pasa a esto? Si no hay acero, este valor va a romper muy pronto. Y como es hormigón, ¿qué le va a pasar? Es una rotura frágil. Ahora yo le pongo muy poquito, se dice, bueno, está bien, le pongamos un poquito de acero. Cuando vos le pones muy poquito de acero y empezás a aumentar cargas, el hormigón es muy poquito, o sea que cuando el acero resiste, por ser poquito, resiste menos que lo que resiste el hormigón, el acero ya no trabaja más, porque ya es tan chiquitito que no está trabajando, va a terminar trabajando el hormigón, por lo tanto es casi como si no existiera. Entonces, yo me tengo que asegurar de colocar un acero mínimo, que tiene que tomar más resistencia, este acero mínimo tiene que ser más resistente que la resistencia del hormigón, pero no puede estar tan al límite, tiene que ser un poquito más. Bueno, eso lo estudió el reglamento, ¿sí? Así que el reglamento dice que tengo que poner un acero mínimo que resista más que lo poquito que toma el hormigón. Por eso te dice cuánto poner. Y lo dice en forma de cuantía. Vamos a hacer otra, acá vamos a pasar de diapositiva y vamos a escribir tres cositas. Vamos a agregar muchos temas son hoy, me parece, ¿eh? Cuantías. Hay tres cuantías que vamos a mencionar ahora, para que se entienda el concepto, ¿eh? Hay una cuantía, que es la cuantía mecánica, que la vamos a llamar K. K. Va a haber una cuantía geométrica que la llamamos ρ. Y hay una cuantía volumétrica. ¿Qué son las cuantías? Las cuantías siempre relacionan acero sobre hormigón. En la cuantía mecánica, lo que está comparando son resistencias. Resistencia del acero sobre resistencia del hormigón. En cambio, la cuantía geométrica compara sección de acero sobre sección de hormigón. Y la cuantía volumétrica, que no tiene letra, porque esta no lo usamos en nuestros cálculos, sino que esto se usa mucho para cuando estás en obra, para cuantificar medidas en obra, que es cantidad o kilos, lo vamos a poner así, kilos de acero sobre metro cúbico de hormigón.
Esto nos sirve para cuantificar en obra, ¿sí? Cuantificar en obra. No lo usamos para los cálculos. Pero sí es muy importante en las obras, todas las obras, esto lo tienen que saber porque en todas las obras uno dice, che, ¿qué cuantía usamos? No estamos hablando del cálculo, quiero saber cuánto acero tengo que comprar para la obra. Entonces, por ahí yo ya sé qué volumen hay de hormigón y sabiendo qué volumen hay de hormigón, porque eso sí uno lo puede medir fácil, lo multiplica por una cuantía que en general uno, no lo voy a decir ahora, pero en general para obras similares usa cuantías similares. Entonces vos tenés metros cúbicos, lo multiplicás por la cuantía y ¿qué te da? Los kilos de acero que tenés que ir a comprar. Por ahí no es exacto, pero estás en un cierto orden. Sirve para comparar obras, decir, uy, estoy usando mucho acero. En general va a dar números parecidos cuando las obras son parecidas, ¿no? Bien, nosotros tenemos cuantías mecánicas y geométricas y estas cuantías, que son las que se usan en los cálculos, depende cómo hagamos la deducción de fórmulas, están relacionadas. Esto está muy relacionado por unos coeficientes. Bueno, hoy no es clase de cuantías, pero quiero que sepan que el reglamento te establece esta cuantía mínima, bueno, establece las dos, depende de qué estemos hablando, pero en este momento que estábamos hablando, a ver si lo tengo en esta diapositiva acá, para calcular este acero mínimo de una viga, el reglamento te dice, mira, primero tenés que poner una cuantía mínima que la llama cuantía mínima. Ese va a ser, entonces, esta cuantía depende, es un dato que te da el reglamento, ahí lo vamos a ver la formulita, después vemos cuánto vale. Siempre tenemos que controlar tener ese mínimo. Lo multiplicamos por la sección de hormigón, o sea, por el BW que teníamos acá, por el D, si yo la cuantía la multiplico por el BW y por el D, voy a tener, bueno, acá estoy, perdón, después no estoy metiéndome en el cálculo, pero esta cuantía es de esfuerzo, así que lo vamos a multiplicar por las resistencias, ¿no? Acá me falta algunas cuantitas más, pero si yo multiplico la cuantía por la sección y lo transformo en resistencia, te va a decir cuánto, qué cantidad de centímetros cuadrados de acero tengo que poner. Bien, me voy. Decía que acá tenemos cuánto valen las acero mínimo. Acá está dado como acero mínimo, pero también haciendo algunos pasajecitos de términos o factores, podríamos obtener cuantías mínimas. Acá está escrito como cantidad de acero mínimo que va para un hormigón con esta calidad menor de 30 o con una calidad mayor de 30. Bien. Y ahora sí, nos vamos otra vez a los gráficos que estaban por acá arriba. Esas son todas las hipótesis que tenemos para hacer cálculos. Y a partir de esas hipótesis hicimos estos grafiquitos. Y a partir de esos grafiquitos vamos a hacer fórmulas para poder hacer todos los cálculos que necesitamos hacer. No hay que saber mucho más. Voy a agregar algunos conceptos que ya lo saben, pero este, por ejemplo, el del grafiquito que está acá, lo que dice es que si hacemos un gráfico de formación del acero, el acero se deforma y hay un primer momento que es elástico hasta acá, y después llega a esta tensión máxima, Fi. Pero si yo dejo aplicada la fuerza, la tensión, se sigue deformando. Esto es el acero. Tiene un periodo que es todo hasta acá, todo este periodo, hasta cuando se deforma hasta acá, que es elástico, quiere decir que si yo suelto la carga en este momento, el material vuelve a su posición original, porque es elástico. Y después tiene el periodo plástico. Y acá tengo el periodo elástico, que eso lo dijimos más antes, que el acero va a ser elastoplástico. Un momento elástico y en otro momento es plástico. Y otro gráfico que quiero que sepan, porque aparece, es que las secciones controladas por tracción, como estamos nosotros dimensionando, usan un phi 0,9, que es el phi, el coeficiente de mineración. Cuando la
pieza puede romper por compresión, va a romper el hormigón primero, por lo tanto el coeficiente de seguridad o el coeficiente de minoración es 0,65, o sea, la estoy castigando muchísimo más. Tengo mucho desperdicio de material, esto es caro. Se puede llegar a hacer, o sea, fíjense en que yo puedo hacer un elemento estructural frágil, pero ya el coeficiente de seguridad es tan alto, este coeficiente de minoración o coeficiente de seguridad, como quieran, tan alto, bueno, hace que la sección aumente tanto en tamaño, porque la castiga con el 0,35% menos. Por lo tanto, vas a estar duplicando casi la sección, es caro. Entonces uno no trabaja en esta zona, uno siempre trabaja en esta zona. Además, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que sea dúctil. Lo dice el reglamento, tiene que ser dúctil. Podríamos, pero no, vamos a trabajar en esto dúctil. Y hay una zona intermedia que se interpola el valor del coeficiente de minoración. Pero bueno, lo importante es que nosotros sepamos que si la sección va a fallar por tracción, listo, phi 0,9. Y nosotros por eso usamos siempre 0,9 para la flexión. Bien, con las formulitas que tenemos que llegar, van a basarse de la siguiente forma. Primero, nosotros tenemos que saber que cualquier ecuación que surja va a surgir de equilibrio. Esto tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, algo que va a aparecer más abajo es que T tiene que ser igual a la suma de... Se me fue mi... a la suma de estas dos fuerzas. Si quieren la de compresión, hablamos después, pero por lo pronto T tiene que ser igual a C. T es la fuerza de tracción y C es igual a la fuerza de compresión. ¿Y por qué tienen que ser iguales? Porque tienen que estar en equilibrio. Entonces la suma de fuerzas horizontales tiene que ser cero, la suma. O sea, una es positiva y la otra es negativa, van a sumar cero. Así que eso es prioritario. Después también se tienen que cumplir ecuaciones de momento, pero por ahora quiero que sepan que la fuerza de compresión que hace el hormigón tiene que ser igual a la fuerza de tracción que hace el acero. Bien. Por otro lado, les tengo que decir que para que estemos en una sección económica y funcionando bien, dijimos que la rotura al principio ya tenía que ser dúctil. Para que sea dúctil, ¿cuándo sería el mejor momento que rompa algo? En realidad, lo más económico sería que rompa tanto el hormigón como el acero en el mismo momento, que fallen en el mismo momento. Yo digo rompan es fallar, ¿no? Más que romper, pero bueno, los dos tienen que fallar en el mismo momento. Quiere decir que el hormigón, perdón, tiene que tener su máximo compresión, que era, en este caso, su acortamiento, ese 3 por 1000, y el acero tenía que tener este 5 por 1000. Si yo me aseguro que estos dos deformaron lo máximo, ahí sería el momento, el mejor, el más económico, porque no tengo desperdicio de nada. Si vos falla el acero y tenía mucho hormigón, es como que desperdicié hormigón. Es una sección grande para esa carga. O el caso contrario, si el hormigón fallara primero, antes que el acero, bueno, no solo que estaría mal por las hipótesis, sino que estaría desperdiciando tanto acero que puse. Bien, nosotros tenemos que estudiar qué, y ahí se basa toda la teoría. Pero para eso se llama, ese momento, esa cantidad de acero que hace que tu sección de hormigón falle justamente en el mismo momento, el acero con el hormigón, se llama cuantía balanceada. Cuantía balanceada. Cuantía balanceada, escríbanselo, grábenselo, es cuando tengo una cantidad de acero que hace que cuando va a fallar tanto el hormigón como el acero en el mismo momento. El reglamento me dice, no, pero no me pongas esa cantidad de acero, poneme un poco más de acero. ¿Para qué más acero?
Hace que falle primero el acero. No, perdón, me equivoqué. Pone un poquito menos de acero. Pone menos acero. Así falla primero el acero. ¿Se entendió? Discúlpenme que me corrijo. El reglamento no quiere que fallen juntos, quiere que el acero falle antes, por lo tanto hay que poner un poquito menos de acero. Y te explica cuánto menos, te hace un montón te dice. Pero el concepto es que la cuantía balanceada es cuando van a fallar juntos. Pero yo quiero que el acero falle primero, por lo tanto vamos a poner un poquito menos de acero. Bien, eso es muy, muy importante. Acá hay dos conceptos, entonces, que por equilibrio T y C tienen que ser, van a ser iguales. Y por otro lado, te dice que lo más económico sería la cuantía balanceada, pero vamos a poner un poquito menos de acero. Bien, y ahí seguimos. Vamos a seguir con, en este mismo documento que habla de ejemplos de flexión simple. El próximo paso es, te explico un poquito las ecuaciones que se utilizan para todos los cálculos que hacemos. En esto aparece una fórmula de momento, te dice que el momento exterior tiene que ser igual al momento que es interno. Vamos a hablar un poquito de ese momento interno, cómo se forma. El momento interno se forma, el momento interno, el momento resistente, siempre va a ser T, que es igual a C, por el brazo de palanca, ¿sí? Eso sépanlo también porque está bueno ver que si yo multiplico un momento resistente, el momento interno, es T por, lo voy a poner brazo de palanca, porque si pongo, después te aparece por ahí todas las letritas, pero brazo de palanca, yo quiero que se entienda el concepto. ¿Cuál es el brazo de palanca? Es esta distancia. Desde T hasta la representativa de C que está en el medio de esto. Me estoy olvidando de la armadura comprimida. Después, cuando aparece, el concepto es lo mismo. Bueno, aparece, habrá que sacar una nueva resultante acá arriba, y el momento siempre es la suma de C' más C va a ser igual a T, y T por la resultante de esas dos hace que ese sea el brazo de palanca, ¿sí? Bien, vamos más abajo, que ahí tenemos, bueno, ahí hace ecuaciones de momentos, listo. Vamos a ver otros conceptos, como ya dijimos, que tiene que haber una cuantía mínima, y acá aparecen las mismas cuentas que antes. ¿Se acuerdan que antes aparecía como AS? Bueno, acá aparecen los valores de cuantía mínima. Esta cuentita o esta cuentita. Bien, ya sabemos por qué teníamos cuantía mínima. Pero ahora vamos a ver por qué hay una cuantía máxima. Cuantía máxima. Y este es el concepto que quería llegar. ¿Por qué hay una cuantía máxima? Lo vamos a ver con los grafiquitos. Acá están las cuentas hechas. La cuantía máxima, a ver, esperemos que se entienda, esta es la parte más importante, justo cuando ya los agarro cansados, pero lo pueden ver en varios momentos. La cuantía máxima es justamente que cuando yo hago todos los... Yo tengo una sección de hormigón, acá está dibujadita, vamos a desplegar esto. Tengo una sección de hormigón como la que tenemos acá abajo. Esto, lo máximo que se puede deformar es este gráfico de tensiones. Y entonces va a tener su máximo armadura. Esta es la cuantía balanceada. Si el momento va a tener un momento máximo, esta sección con esta armadura tiene un momento máximo, y ahí es cuando yo tengo una cantidad de acero determinada para que esto rompa con rotura dúctil. Si yo pongo más acero, ya el acero no se va a romper. ¿Quién se va a romper? El hormigón, porque el acero tengo más de esa cuantía balanceada. Entonces, ahí es cuando que tengo una rotura frágil porque falla el hormigón, y eso es lo que yo no puedo tener. Entonces, hay una cuantía máxima para que eso no pase. Hay una cantidad de acero máximo para que eso no pase. Si el momento de esta viga no es este momento máximo, yo tengo un momento menor ahora, tengo un momento chiquito, pero
tengo un H y un BW para la misma viga. Tengo el mismo D. Para este H o para este D y este BW tengo un momento máximo. Pero si yo no lo voy a cargar tanto, yo ya hice todas mis cuentas y digo, no, pero nunca va a llegar a ese momento máximo. Va a llegar un momento 1, qué sé yo, por poner un momento, que es menor al momento máximo. Entonces, cuando haces todos tus cálculos, no pones todo el acero máximo que puedes tener. Le vas a poner una cantidad de acero que surge de los cálculos, pero esa cantidad de acero va a ser siempre menor que el máximo. ¿Cuánto es el máximo? El que me permitía tomar el momento máximo. Pues si yo tengo un momento menor, tengo menos acero. Bien, quiero mostrarles acá qué pasa si yo supero el momento máximo. Si yo supero el momento máximo, porque sé que yo quiero poner esta pieza de H por BW, sí o sí, pero ahora el momento es más, yo digo, bueno, pero le pongamos más acero, aunque supere la cuantía máxima y que rompa frágil, bueno, ¿qué me importa? Pero miren cómo se explica eso, podría ser, pero vamos a tratar de entenderlo, que la solución es, si pasa eso, es agregar armadura de compresión, porque si vos no le agregas armadura de compresión, pasaría lo siguiente. Cuando vos aumentás el momento, tenés que agregar más acero. Cuando agregás más acero, si agrego más acero acá, este valor de T es más grande. Y este valor de C, si yo no pongo armadura de compresión, ¿cómo tiene que ser? Más grande, porque se tienen que equilibrar siempre. T tiene que ser igual a C. Por lo tanto, si aumento T para tomar mayor momento, también aumenta C. ¿Pero cómo hago para aumentar C? Bueno, una opción es aumentar la calidad del hormigón, pero eso rara vez se puede. Yo puedo, o sea, si hago todo el edificio y aumento todos el F'C, perfecto, pero es raro. Entonces, yo no puedo cambiar F'C, ya tengo un determinado hormigón. Tengo el H, que no lo quiero cambiar, tengo el BW, que no quiero cambiar, entonces lo único que queda que internamente la sección de hormigón lo va a hacer, va a decir, bueno, me agrando, si yo puedo agrandarme. Ya tengo más hormigón, ¿por qué tengo que terminar acá? Tengo que agrandarme, se agranda C. Si se agranda C, el valor de C, con esto constante, ¿quién se agrandó? Se agranda la fuerza C, se agrandó esta liñita, se agranda A. Pero como A está relacionado con esta C chiquita que da la distancia del eje neutro, ¿se acuerdan que se agranda este valor? Quiere decir que el eje neutro, en vez de estar acá, pasa a estar como en esta línea punteada. Se agrandó. Perfecto. Bien. Se agrandó. Pero a veces, como vos ya entraste en una... O sea, eso tiene solución, ¿sí? Pero fíjense todo lo desfavorable que tiene. O sea, yo lo puedo solucionar, pero miren todas las cosas desfavorables. Primero, vamos a ver que el acero no se deforma todo lo que se tiene que deformar. Todo se va a deformar hasta acá cuando se podría haber deformado hasta acá. O sea que incluso está desperdiciado el acero que pongo. Primero. Segundo, o sea, para que se cumpla esto, puse tanto acero que no se llega a deformar tanto. Está desperdiciado. Es caro. Segundo, estoy haciendo que la rotura sea frágil. Porque ya superé la condición que da la de cuantía máxima que hacía que la rotura sea dúctil. Y si ya estoy en zona frágil, voy a tener que utilizar para mis cuentas, si quisiera hacer eso, tengo que utilizar un coeficiente de minoración más chiquito, o sea, todavía desperdicio eso también. Y también, fíjense en otra gran contra, o sea, yo hago todo esto y no soluciono mucho. ¿Por qué no soluciono mucho? Porque agrandece, pero para que este momento resistente, que se acuerdan que el momento resistente dijimos que era igual a T o C por un brazo de palanca, este brazo de palanca, ahora, al agrandarse este rectángulo,
bajóse. Se me achicó esto. Agrandece, pero se me achicó el verso de palanca. O sea que ni siquiera me ayuda tanto. Así que esta opción casi que la eliminamos. Siempre que superamos el K máximo, se podría seguir haciendo cuentas y matemáticamente todo daría bien, pero es un desperdicio total que el reglamento te dice, no, eso ya no lo hacemos. Opciones. Entonces, cuando superamos el momento máximo, vamos a poner las opciones, perdón, cuando superamos cuantía máxima, vamos a decir algunas opciones. Agrandar BW podría ser si se me permite. Entonces, aumentar BW, si se permite, ojalá. Mucho mejor era aumentar H. Esta es la mejor y la más económica. Ojalá podamos. ¿Qué otra opción tenemos? 3. Aumentar F'C, aumentar la calidad del hormigón, pero es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil aumentar la calidad del hormigón para una sola viga o para un solo elemento estructural. Ojalá si fuesen todos que están en la misma condición, uno dice, bueno, lo aumento. Y cuarto, es utilizar armadura de compresión. Bien, son las 4 opciones que tenemos. De estas 4, me queda ahora hablar un poquito de esto. No, esto es una fuerza que aparece en la zona comprimida, aparecerá en las ecuaciones, hay que tenerla en cuenta, y en los cálculos, la verdad que es muy sencillo. Nosotros no estamos ahora explicando cálculo, pero no es algo que matemáticamente sea complicado, se podría. Tratamos de evitarlo porque la armadura de compresión es costosa, pero es la solución. En otro video veremos el cálculo de armadura comprimida. Y si no, me queda una quinta opción que no borré las opciones, qué lástima. Pero esta quinta estaría dentro de la primera, que es cuando dije aumentar BW. A veces no hace falta aumentar todo BW. A veces lo que hace falta es hacer una sección T. Bueno, en algunos casos se puede, en otros no. ¿Qué tiene que ver? Y esto está muy relacionado con, a veces esto lo llamamos esto, y está muy relacionado cuando utilizamos hormigón acá arriba con el concepto de viga placa que ya pertenece a otro video. ¿Sí? Bueno, gente, con esto termino este video. Espero que haya servido de algo para entender por lo menos cuantías mínimas, cuantías máximas y hasta dónde llegamos.